Hey, buenas. Estoy haciendo este video porque reprobé mi primer examen de química en la universidad, así que tengo que hacer esto como tarea para recuperar la nota. Para empezar, como tengo problemas con mi cámara y porque a veces falla o me jode, pues también porque se me hace mucho más cómodo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo me voy a representar con este muñequito que está aquí, que yo mismo creé. Y como dice el título, hoy vamos a hablar sobre la historia de la tabla periódica. Y para empezar desde bien atrás, voy a iniciar con la época griega, donde los filósofos, en especial Aristóteles, y mucho antes Empedocles, adoptaron la idea de que el mundo estaba hecho solo de 4 elementos, de fuego, tierra, aire y agua. Sí, el Avatar. ¿Y por qué pensaban esto? Pues no más. La verdad es que no había una razón exacta para pensar eso. Solamente se hicieron chaquetas mentales hasta que llegaron a esa conclusión. Pero eso por mucho tiempo fue la base de la alquimia, que decía que si juntabas 2 elementos, uno frío y otro caliente, ibas a poder lograr convertirlo en otro elemento, como lo que sería el oro. Pero obviamente eso nunca funcionó. Pero igual estuvieron creyendo eso por muchos y varios años, hasta que llegó un hombre, Robert Boyle, un científico que en los años 1661 dijo que esas eran puras mamadas, así que publicó el libro llamado El químico escéptico, que mataba totalmente la idea de que solo existían 4 elementos. Además que también dejando en claro de lo que era un elemento, que en sí es una sustancia pura que no se puede descomponer a algo más simple, y que si se pudiera separar, entonces no es un elemento, es un compuesto. Lo cual eso sentó las bases de lo que hoy conocemos como la química moderna, y dejó a la química como una ciencia reconocible, lo cual permitió que se descubrieran nuevos elementos y que la química avanzara, lo cual hizo que un siglo después, Antoine Lavoisier creara el primer listado de elementos químicos, que en total en ese momento eran 33, y que tenían como clasificación gases, no metales, metales y tierras. Y gracias a eso la química pudo volver a avanzar bastante, lo cual hizo que la gente empezara a descubrir muchos más elementos, gracias a la electricidad y así. El problema es que nadie se ordenaba, ya que todos los científicos que descubrían un nuevo elemento le ponían el nombre que se les diera la gana, y que de paso calculaban su peso atómico de la forma que les diera la gana, haciendo un caos enorme y haciendo que nadie pudiera ordenarlos ni mucho menos escribir una fórmula bien. Hasta que llegó el consejo de Classroom, donde se reunieron los científicos más importantes de Europa para discutir sobre cuál iba a ser el nombre de cada elemento que conocían hasta el momento y también su peso atómico. Esto fue en 1860, y donde antes que eso el vinagre podía tener cualquier nombre. Antes el vinagre tenía como 16 nombres, y uno de esos podría ser Elber, Galarga. Pero gracias al Congreso eso nunca pasó. Es más, hasta de ahí salieron 2 jóvenes, Dmitri Mendeleev y Julius Lothar Meyer, que fueron los primeros en crear una tabla periódica. Mientras que Meyer se concentró en las propiedades físicas, como el volumen atómico, Mendeleev se concentró en las propiedades químicas, de cómo reaccionaban con el oxígeno o el hidrógeno. Y en 1869 los dos ya tenían sus tablas completas, no completas, o sea que las habían terminado las suyas, pues. Aunque al final del día sus tablas eran muy similares, hasta compartían un error en común, que era organizar por el peso atómico, un error. Aunque la mayor diferencia que los marcó y que hizo que Mendeleev se llevara mayor parte del crédito es que él se puso verga. Y a ver, para explicar, también había un problema en sus tablas, otro más, que sus tablas tenían huecos, aún habían vacíos por llenar. Y mientras que Meyer no sabía a ciencia cierta qué hacer, ya que aunque suponía que habrían elementos más que se iban a descubrir, él nunca lo dijo a ciencia cierta, mientras que Mendeleev juraba con su vida de que ahí iban a haber elementos, que hasta quería predecir sus valores, y él siempre se acercaba mucho, demasiado. Muchos de sus valores casi eran iguales, y gracias a eso pudo llevarse mayor parte del crédito, y Meyer se quedó pues como
una persona con penita. Después de eso, la química siguió avanzando y los elementos siguieron descubriéndose. Un ejemplo como los gases nobles, en 1894 a 1898. Ahí, William Ramsay y Lord Rayleigh, pingue nombre, descubrieron el argón, un gas que no reaccionaba con nada. Al principio no sabían qué hacer, hasta que se dieron cuenta de que iba en su propia columna en la tabla periódica, ya que además de descubrir ese gas, también descubrieron el helio, el neón, el criptón y el xenón. Después de eso, en 1913, Henry Moseley demuestra por qué deben ordenarse los elementos según su número atómico. Y ya para ir terminando con esta historia, en 1944, Glenn Seiberg acomoda la tabla sacando los elementos más pesados hacia la sección inferior, dándole una forma similar casi a un castillo. Y ahí está la historia de la tabla periódica que yo hice. Yo sé que tal vez me pasé partes importantes y así, pero tampoco quería hacer el video tan denso. Además que mantener un video tan denso con ese nivel de edición que yo hago, me va a matar. Pero esperen, que aún me falta decir algo más, que son mis elementos que tenía que estudiar, y como me queda poco tiempo voy a dejar la edición a un lado y solo voy a hablar de estos dos elementos. Y para empezar, voy a empezar por el molibdeno, un metal super chingoncísimo que tiene como símbolo MO y que tiene como número 42 en la tabla periódica. Y que es un metal, además de ser bien chingón, es ultra durísimo. Tiene una de las mayores resistencias al calor y a la corrosión, y es un componente vital en muchas fábricas de acero, y además que sirve para lubricantes y procesos catalíticos. Sepa Dios qué significa eso. Y su masa atómica es de 95,94 gramos mol, y su punto de fusión es uno de los más altos de todos, que es de 2610 Celsius. Brother, pones a mi microondas en ese calor y se vaporiza. Y además de todo eso, el metal es muy lindo. O sea, solo míralo, huevón. Es precioso. Y ahora hablaré del bromo, que tiene como símbolo Br y es el elemento con el número químico 35 y que pertenece al grupo de los halógenos. Es famoso por ser uno de los dos elementos químicos de la tabla periódica que se pueden encontrar en estado líquido en temperatura ambiente. Su apariencia es de estado líquido denso de color marrón, algo rojizo, volátil y altamente tóxico, y que además tiene un olor muy fuerte y desagradable. Y hablando de su toxicidad, el bromo es muy corrosivo para la piel humana, además de que tiene vapores que son extremadamente irritables y tóxicos para las vías respiratorias y los ojos, pero que igual tiene su utilidad en farmacias, ya que el bromo puede ser utilizado como medicina, como sedantes y antiespasmódicos, además de que también se ha empleado para el tratamiento y purificación de las aguas. Es un elemento bien, le doy un 7 de 10. Y casi se me olvida mencionar que su masa atómica es de 69.904 gramos mol. Pero bueno, eso fue todo, ahí está todo mi video. Y como no sé cómo terminarlo, solo haré lo siguiente.